buenas tardes. Hoy venimos a hacer una entrevista al ingeniero Juan Carlos Rodríguez. Está mi compañero César, Caleb, yo, Heidi y Héctor. ¿Quién es la primera? De su edad y su residencia. Mi nombre es Juan Carlos Cota Rodríguez, tengo 24 años y actualmente soy egresado hace 2 años de la Facultad de Agricultura de Valladolid. ¿Cuánto tiempo tiene dedicándose a la agricultura? De cuando recién salí de las prácticas profesionales, aproximadamente 2 años. Exactamente. ¿Qué extensión de terreno produce actualmente? Actualmente trabajo en un campo de arándanos en la empresa de Hortifruti y en eso estoy enfocado básicamente. ¿Qué especies ha sembrado? Yo no he sembrado ni una especie, pero en las que he trabajado es en maíz, en papa y en arándano actualmente. ¿Cuál se le ha hecho la más fácil producir de eso? La más fácil personalmente es el maíz por el tema de que ya tenemos gran información en cuanto al maíz, cómo se maneja desde las tierras hasta el agua, cuál es la fenología, cómo producirla, cómo nutrirla, todo ya básicamente hay mucha información de años y por algo es la más convencional aquí en Sinaloa. ¿Cuál ha sido la más costosa y complicada de producir? Costosa personalmente es el papa por el tema de inversión, costo-producción, entonces, pero igual es una de las mejores que te aporta en cuanto económicamente hablando. Igualmente el arándano, ya que es una gran inversión por temas de agua, de aplicaciones en cuanto a insecticidas, nutrición y todo eso que se va enfocando aquí en Sinaloa. ¿Conoce algo de la agrometeorología? Sí, me impartieron clases de agrometeorología, básicamente es el estudio de todo lo que viene siendo, como bien lo dice, la meteorología tanto hidráulica, el clima, el aire, pero básicamente enfocada a lo que sería la agrícola, temas agrícolas. ¿Consulta la información meteorológica para beneficio en la agricultura? Sí, es muy común, sobre todo en la agricultura, porque básicamente si no sabes cómo está el aire no puedes aplicar bien, si va a llover pues si vas a mover las tierras y todo eso, es muy fundamental en la agricultura. ¿Qué fuentes considera confiables? Confiables, la verdad, parece que no, pero el clima en general en la aplicación del teléfono puede ser bien, pero tiene sus desventajas ya que no es muy exacto, no es muy detallado, pero igual es bueno tenerlo ahí a la mano. Actualmente solo manejo eso, sinceramente. ¿Qué uso le da a los pronósticos del tiempo? El pronóstico que le damos básicamente para hacer una programación de aplicaciones, en mi caso yo trabajo en aplicaciones en arándano, entonces programamos básicamente a cómo va a estar el aire, a cuántos kilómetros va a estar y vemos la aplicación si es favorable o no, ya que es importante saber eso, ya que no, en caso de que hay mucho aire no va a rendir muy bien la aplicación. ¿Cuáles han sido los retos meteorológicos más importantes? Más importante yo diría que en Sinaloa la sequía, ya que no había mucha agua. En el caso del año pasado fue muy difícil en cuanto a la agricultura sembrarlas, en caso de los productores todas las hectáreas posibles. En el caso del arándano también fue muy limitado, entonces yo diría la sequía. Y por mi parte en el arándano yo diría el calor, la temperatura que está haciendo, por el tema de las plagas. Entre más calor sea, en el caso del trips, es más rápido su reproducción. ¿Cómo resuelve esos contratiempos meteorológicos? Contratiempos meteorológicos. Pues en caso hablando de plagas es muy difícil, ya que de un día para otro no puedo yo ver si va a cambiar su forma de reproducirse, adaptarse. Pero sí, por ejemplo, en cuanto a lluvias, es muy favorable para mí, ya que el momento que hace lluvias la reproducción de la plaga es más lenta, entonces ahí es cuando yo aprovecho y puedo tener una aplicación muy certera después de que hubo una lluvia. Además de las heladas, ¿qué otro elemento climático ha representado un reto a la hora de producir? La falta de agua, en cuanto a climas, pues un poco el aire, y creo que por mi parte todo. En cuanto a arándanos, ¿Cuál es la etapa fenológica de la planta que considera que es la más susceptible a los elementos climáticos? yo diría, pues en general, si tienes mucha humedad, te va a manejar mucho vas a tener mucha presencia de hongos. En caso de arándanos, pues si hay mucha humedad te ataca mucho el hongo, te ataca mucho el ácaro.
Entonces yo diría que el arándano es muy susceptible en cuanto a cambios de estado de temperatura. ¿Podría mencionar algún acontecimiento en el que se haya sentido verdaderamente retado por algún fenómeno climático? Podría ser muy básico, pero el tiempo de lluvias es muy delicado para nosotros en el arándano, ya que al tener unas lluvias muy constantes, pasa que no tenemos programas de aplicaciones, porque si llueve no podemos nosotros aplicar, ya que se limpia toda la aplicación, todo el producto se limpia y básicamente parece que no apliqué. Entonces, si por ejemplo tengo 2 semanas donde la lluvia es constante, son 2 semanas sin aplicación, y entonces como el TRIPS tiene 11 días de reproducción, de ciclo de vida, entonces le doy un ciclo completo al TRIPS que se reproduce, y es una gran cantidad de individuos que aparecen. Es un gran reto. ¿Ha cambiado el comportamiento de los cultivos con respecto a los otros años anteriores? Por mi parte sí, ya que el primer año el arándano estuvo muy bien, ya que no se presentó cambios climáticos muy constantes y fue muy concreto. Este año sí ya se está presentando más retos por el detalle de que el TRIPS cada vez se está adaptando más al clima de aquí de Sinaloa, cada vez está siendo más resistente a los productos y todo eso, sí, se ha cambiado. ¿Qué consejo o sugerencia podría darnos desde su experiencia laboral y académicamente a nosotros que pues apenas vamos iniciando? ¿En qué cosa? En general de toda la En la agricultura. formación académica. En la formación académica. Es muy importante la agrometeorología, ya que con eso tú puedes ver qué actividades puedes realizar. Por ejemplo, si va a llover, pues qué actividades realizas un día después. Si va a haber mucho aire, pues a lo mejor detengo la aplicación. Entonces la agrometeorología es muy importante tenerlo presente, no nomás ir y ver qué va a pasar en las tierras, sino que saber cómo va a estar el clima durante estos días, bueno, los días que va a estar trabajando. ¿Cuenta con su propio equipo para producción o maquinaria? No, la verdad no. Soy trabajador hacia una empresa. ¿Cómo ha aumentado el costo de producción en base a los precios base? Sí está aumentando cada año, es muy constante el aumento de todos los productos en general, siempre aumenta. ¿Cómo ha beneficiado el uso de semillas genéticamente mejoradas en la producción de granos? O en su caso también de arándano. En nuestro caso hacemos variedades distintas ahí en Hortifruit, pero cada año se hacen variedades para ver si son menos susceptibles en este caso TRIPS, la plaga, o si se acondiciona a las condiciones de aquí, de Sinaloa. Y actualmente hicimos una variedad que se dio muy bien, tuvo buena producción y fue muy resistente. Se llama la variedad imperial ahí en Aranda. ¿Cómo ha influenciado el cambio climático en las fechas de siembra óptima? ¿Cómo ha influenciado el cambio climático en las fechas de la siembra? Ha influenciado mucho porque muchas veces los productores piensan mucho a qué día pueden mover, en este caso rastrear. Muchas veces se les complica porque a lo mejor rastrean y llueve al instante, o capaz nunca llueve y lo mueven diokis. Entonces sí, cada vez es muy diferente la temporada de lluvia, a veces es más pronto, a veces es más largo, a veces ni llueve, en el caso del año pasado y antepasado. ¿Cuáles serían las principales limitantes para un correcto desarrollo de la agricultura? Limitantes, en este caso que las condiciones no sean favorables al cultivo. En este caso es como aquí en Sinaloa cambiara de repente un estado con poca humedad a mucha humedad. En este caso sería muy afectado los cultivos, o si se presentan heladas como comentaban ustedes, o muchas sequías, pues ahí va variando mucho. Ahí es donde cambiaría un poco el rendimiento. Por nuestra parte esto sería todo. Agradecemos al ingeniero Juan Carlos por aportarnos su conocimiento. Muy buenos días. Vamos a hacerle una entrevista a Marco César. ¿Nos podría dar su edad? 52 años. De 52 años. ¿Su residencia? Juan José Ríos. Ok. ¿Y su nombre completo? Marco César Valenzuela Escobosa. Muy bien. ¿Cuánto tiempo tiene dedicándose a la agricultura? 25 años más o menos.
¿Qué extensión de terreno produce? He llegado a producir hasta 25 hectáreas, pues estas son 10 nomás, las propias. Muy bien. ¿Qué especies ha sembrado? Sembrado pues, sorgo, frijol, maíz, es lo principal, es lo más importante, ¿Cuál le ha parecido más fácil de producir? maíz. ¿Cuál ha sido la más complicada o costosa? La más complicada se me hace el frijol por las enfermedades, pero más costosa es el maíz también. ¿Conoce algo de la agrometeorología? Muy poquito, de verdad. ¿Consulta la información meteorológica? Sí, casi todos los días estoy checando los pronósticos. ¿Qué fuentes considera confiables? Pues yo en el Google checo la información de la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur. Okay. ¿Y usted en lo personal qué uso le da a los pronósticos del tiempo? Pues son muy importantes, hay que tomar mucho en cuenta porque quiere decir mucho una producción al final de cuentas. Hay que estar atentos, si pronostican lluvias, heladas, hay que tomar en cuenta porque uno se confía y después sale contraproducente no hacerle caso, pues tomando en cuenta. ¿Considera importante consultar el pronóstico del tiempo? Sí, claro que sí. ¿Cuáles han sido los retos meteorológicos más importantes? A mí me tocó la helada del, ¿qué año fue? 2011. 2011, que nos partió a todos, nos dejó en el suelo a todos. Es la más pesada que me ha tocado, en lo particular a mí. Y aparte de eso no tiene... Pues una vez también el maíz nos llovió, me equipateó y nos creció mucho el maíz y tuvimos que hacerlo con bestias, hacer surco porque no pudimos meter tractor, equipo, pues, nomás abrir surco para poder regar. Sí. ¿Cómo resuelve los contratiempos meteorológicos? Más que nada previniendo. Si hay pronósticos de heladas o muchas lluvias hay que adelantarle al ciclo o atrasarle, depende de cómo esté el pronóstico. Okay. Y además de las heladas, ¿qué otro elemento climático ha representado un reto a la hora de producir? Pues ahorita la sequía, como estamos en auge la sequía, está muy pesada, ahorita muy batalloso el problema del agua. Okay. ¿Cuál es la etapa fenológica de la planta que considera que es más susceptible a los elementos del clima? Pues en ese tiempo la helada se llevó todo parejo, recién nacido, grande y maíz ya casi, yo tenía casi para espigar, ya me lo quemó todo, hasta el suelo se fue, se llevó parejo todo. Ese es el riesgo pues de la helada cuando está muy fuerte, no tiene palabra de honor. ¿Podría mencionar algún acontecimiento en el que se haya sentido verdaderamente retado por algún fenómeno climático? Eso es Pues de la- la helada, eso sí, a todo el estado se llevó parejito. Okay. ¿Ha cambiado el comportamiento de los cultivos con respecto a otros años anteriores? De hoy a otros años anteriores. Sí, por eso mismo falta de agua, tienen que cambiar. Por ejemplo, hace años no sembraron nada de cártamo, y ya el año pasado yo se tenía mucho cártamo, que no hay agua para regar, pero el cártamo no ocupa agua, en puro cernito se va yendo, no, nomás lo siembras y ya se va solo. Ese cambió ese patrón de siembra porque no hubo agua. Okay. ¿Qué consejo o sugerencia podría darnos a nosotros como futuros agrónomos? ¿Qué consejo? Lo que se prepare muy bien porque lo que viene va a estar más difícil que lo que está ahorita, me imagino, por el clima aparte, que está muy cambiante, no hay nada seguro. Y sobre todo el mercado también, que todo se rige a nivel internacional, pues por el dólar. Hay que buscarle bien muchas opciones, las más rentables sobre todo. Y aparte por el clima también, hay que estudiar bien todo y de venirse desde antes de hacer los planes de siembra. ¿Y usted cuenta con su propio equipo de producción o maquila? No, yo maquilo, no tengo equipo, Okay. la verdad. ¿Cómo ha aumentado el costo de producción en base a los precios base? Mucho. El diésel está muy caro ahorita, está más caro que la gasolina, y antes estaba muy barato y ha dado subsidio de diésel también a los productores. El gobierno federal les da un apoyo. Por ejemplo, a mi caso, cuando estaba mi papá vivo, nos dan 1000 litros creo de subsidio, a mitad de precio casi salió, ahorita no hay nada de apoyo de eso. Se acabó ese apoyo y sale más caro producir. ¿Cómo han beneficiado el uso de semillas genéricamente mejoradas en la producción de granos? Pues la producción sí ha subido mucho la producción, pero dicen que es falsas semillas, según, es lo que dicen los científicos, los transgénicos que le dicen. Ha subido mucho la producción, pero la calidad que según hace más daño a la gente, a la humanidad, algo cierto debe tener, pero no tengo información de eso, no sé nada. Okay.
¿Y cuáles serían los principales limitantes para un correcto desarrollo de la agricultura? Ahorita, lo que me enteré, yo no he sembrado este año, pero dicen que las financieras las desaparecieron, el gobierno federal. Y ese crédito, la habilitar para la gente lo que siembra. Si no hay dinero, capital, se batalla más para hacer producir la tierra ahorita. Yo imagino que y el agua, el capital y el agua son los más limitantes para producir bien. Pues eso sería todo lo de nuestra parte. Muchas gracias. Ándale, gracias a ustedes, no de qué, aquí estamos a la orden. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Buenos días, aquí estamos con el ingeniero Pedro Cota y le vamos a hacer una entrevista sobre la materia de agronomía. ¿Puedes decirnos su nombre, edad y residencia? Claro que sí, Pedro Alberto Cota, 35 años, radico aquí en José Ríos. ¿Cuánto tiempo tiene dedicándose a la agricultura? Alrededor de 12 años. ¿Qué extensión de terreno es la que produce? Pues nosotros yo no soy productor, mi papá es productor, pero son alrededor de 35 hectáreas. ¿Qué especies has sembrado? Principalmente granos, lo que es frijol, maíz y garbanzo. ¿Cuál le ha parecido más fácil de producir? Frijol. ¿Cuál ha sido la más complicada o costosa? De esas tres, la más complicada podría decirse que es frijol y la más extensa y costosa, de maíz, perdón, extensa y costosa, pero sobre mi experiencia he trabajado en campos agrícolas y el cultivo con el que yo he trabajado más complicado podría decirse que es el tomate indeterminado y costoso, pero así hablando de hortalizas, yo considero que el más costoso es el cultivo de papa. ¿Conoce algo de la agrometeorología? Sí, pues es la rama que nos da todo sobre el clima, que nos indica todo sobre el clima, desde lluvias, heladas, todo. ¿Consulta constantemente? Sí, principalmente en periodos de lluvias estamos nosotros como vendedores y asesores tenemos que estar constantemente consultando aplicaciones y páginas meteorológicas para saber el estado del tiempo, principalmente si va a llover, si vamos a tener tormentas, si van a llegar huracanes, para planear fechas de siembra y de labor de campo. ¿Y cuáles son las fuentes que usted consideraría más confiables? Actualmente yo las que más uso son Meteorred, principalmente Meteorred y Meteoducto, son las que más uso y entro mucho al portal que maneja la Asociación de Agricultores del Río Fuerte Sur, que creo yo que es Meteorred, si mal no recuerdo es Meteorred. ¿Qué uso le da a estos pronósticos del tiempo? Principalmente apoyo al productor para saber fechas de lluvias y si hay pronósticos de lluvias fuertes para saber si se acercan ya fechas de siembra o de preparación de terreno que el mismo productor se prepare o si ya está el cultivo en pie, pues saber si va a llover, si va a regar o no. ¿Considera importante consultar los pronósticos? Muy importante porque eso nos da principalmente lo que nos preocupa y al día de hoy que estamos teniendo problemas fuertes, la falta de agua, que no tuvimos lluvias. Entonces yo creo que el principal propósito de estar checando aplicaciones, páginas meteorológicas, es para saber si nos va a llover y qué tanto nos va a llover y fechas y todo eso. ¿Cuáles han sido los retos más complicados en relación a la meteorología que ha enfrentado usted? La falta de agua. Actualmente la falta de agua. ¿Cómo resuelve los contratiempos meteorológicos? Pues checando los estados del tiempo para anticiparnos o desplazar las fechas de siembra o de labores de campo. Además de las heladas, ¿qué otro elemento climático ha representado un reto a la hora de producir? Las tormentas y ciclones. ¿Cuál es la etapa fenológica de la planta que considera la más susceptible a los cambios climáticos? El desarrollo vegetativo. Todo el desarrollo vegetativo e incluso ya inicios del desarrollo reproductivo. ¿Podría mencionar algún acontecimiento en el que se haya sentido verdaderamente retado por algún fenómeno climático? Sí, la helada que surgió aquí en el 2011 fue una helada muy fuerte que actualmente yo creo que hay productores que aún no se recuperan de esa helada. ¿Ha cambiado el comportamiento de cultivos
con respecto a otros años? Mucho, principalmente las fechas de siembra se han movido al menos de 15 a 30 días hacia adelante. Cuando estamos acostumbrados a sembrar frijoles a principios de octubre, ahorita todavía a mediados de noviembre se siguen sembrando frijoles. Fechas de siembra de maíces se han ido hasta mediados de diciembre, finales de diciembre, y los garbanzos se han movido de 15 a 30 días también. Principalmente las fechas de siembra en los cultivos básicos. ¿Qué consejos o sugerencias nos podría dar en nuestro ambiente apenas académico o en algún futuro laboral con base a lo que usted ha vivido? En base a lo que yo he vivido es, pues, ¿qué te puedo decir? Lo poco que he vivido yo es siempre estar al pendiente de las plataformas meteorológicas, porque sí nos ayudan mucho a tomar decisiones. Desde labores de campo, fechas de siembra y también para la venta es muy importante para la aplicación de fertilizantes y principalmente pesticidas y productos foliares. ¿Cuenta con su propio equipo para producción o máquina? Sí, mi papá tiene su maquinaria. ¿Cómo ha aumentado el costo de producción en base a los precios básicos? En base a los precios básicos, el costo de producción yo creo que ha aumentado al menos en un 30 o 40% en los últimos 3 años. ¿Cómo ha beneficiado el uso de semillas genéticamente mejoradas para el cultivo? Aquí en México no se usan los genotipos mejorados. Aquí no se usan transgénicos. En México no se usan híbridos transgénicos, solamente híbridos por cruces. ¿Cómo ha influenciado el cambio climático en las fechas de siembra óptimas? Mucho. Como te comentaba ahorita, al menos son de 15 a 30 días se han movido hacia adelante las fechas de siembra, principalmente en cultivos básicos. ¿Cuáles serían las principales limitantes para un correcto desarrollo de la agricultura? Pues tormentas o lluvias tardías y heladas tempranas. Agradecemos al ingeniero por brindarnos su apoyo en esta tarea y pues enseñarnos sobre lo que sabe, lo que ha aprendido todos estos años. Muchas gracias. No tiene nada que agradecer. ¿Qué me dice? Yeah. Buenas tardes, compañeros y maestro. Nosotros venimos a hacerle una entrevista a la doctora Elizabeth García León. ¿Nos podría decir su nombre, edad y residencia? Mi nombre es Elizabeth García León, tengo 39 años, vivo aquí en Juan José Ríos. ¿Cuánto tiempo tiene dedicándose a la agricultura? Pues aproximadamente 5 a 6 años. ¿Qué extensión de terreno es la que produce? Pues hemos sembrado desde el 4 hasta 6 hectáreas de cultivos, principalmente trigo, garbanzo, frijol. Muy bien. ¿Y qué especies son las que has sembrado? Trigo, garbanzo, frijol, maíz. ¿Cuál es el precio más fácil de producir de todas? Pues mira, de todas esas, obviamente, pues cada una tiene sus requerimientos, ¿no? De fertilización, de control de plagas, enfermedades. Y bueno, uno como persona que siembra y que evalúa y pues quiere obtener una buena ganancia, obviamente entre menos problemas tengas en los cultivos, pues va a ser mejor, y a lo mejor entre menos aplicaciones hagas de productos agroquímicos o de control de plagas y enfermedades, pues es mucho mejor para nosotros que llevamos un cultivo. Entonces de ellos yo creo que el trigo me representa un poquito más de facilidad porque no tiene tantas plagas que controlar. Y en cuanto a las enfermedades, pues regularmente las variedades que utilizamos de trigo pues tienen resistencia, entonces no se enferman pues para aplicar un fungicida, ¿no? En el campo y hacer ese gasto, ¿no? Entonces pues el trigo es el que me ha representado como una mayor facilidad para el manejo en campo. Y el más difícil que usted... Uno de los más complicados pues de esos 4 cultivos podría ser el frijol, por el riesgo de las enfermedades, sobre todo en los meses de diciembre, que llega a presentarse condiciones para que se presente el moho blanco del frijol, pues hay que estar muy alerta en esa temporada, ¿no? Y también
también ha habido años en que la virosis, ya sea que venga de semilla o que la transmitan los vectores como son moscas blancas, trips, chicharritas, pues también hay que controlar esas plagas y estar alerta por las enfermedades, al igual que estar alerta por la cosecha u otras enfermedades que se nos puedan presentar. O sea, el frijol hay que estarle poniendo atención todo el tiempo y si algo lo descuidamos, pues se nos puede salir de las manos por alguna plaga o alguna enfermedad. ¿Conoce algo sobre la meteorología? Pues sí, nosotros tenemos que estar pues monitoreando constantemente las condiciones agroclimáticas que se están presentando pues para el manejo de los mismos cultivos, porque pues todo se mueve, los ciclos fenológicos se mueven por las cuestiones climáticas y también la ocurrencia de las plagas y las enfermedades. No es mi área de especialidad, pero sí tengo que estar en continua relación con las condiciones ambientales. ¿Y usted en qué fuente se basa para eso del clima? Pues aquí en el campo tenemos un especialista en cuestiones agroclimáticas y en riego, que él se encarga de monitorear de manera diaria o constante tanto temperaturas, humedad, precipitaciones, las principales variables climáticas que registran, y ellos se encargan de registrar de manera continua y nosotros pues acudimos a ellos para que nos puedan proporcionar esas condiciones, ¿no? Para monitorear bien cómo se va presentando el ciclo. ¿Sabe cuáles son las fuentes que utilizan? ¿Qué uso le da a los pronósticos del tiempo? Pues a mí me sirve para predicción de plagas y enfermedades principalmente. ¿Considera importante consultar el pronóstico del tiempo? Sí, pues el tiempo nos va a decir muchas cosas. Los principales elementos del tiempo que nosotros buscamos, requerimos, pues es la temperatura y la humedad, y principalmente que pues mi área de especialidad, que son las plagas y enfermedades, pues la ocurrencia o la temperatura y la humedad van a determinar la ocurrencia de estas en el campo. Entonces eso es indispensable, saber cómo va a estar el tiempo, cuándo va a haber más humedad, cuándo va a cambiar la temperatura, para saber qué plagas o qué enfermedades se me van a poder presentar. Con eso predecir, pues. ¿Y usted en lo personal, cuál ha sido el reto más difícil de afrontar al momento de la siembra? Pues ahorita el reto más difícil es el estrés hídrico, la falta de agua, que pues estamos como en una incertidumbre, ¿no? De que sembramos por la cuestión del recurso agua, y luego el clima sí estuvo un poquito variable. De hecho, cada año es muy diferente el clima, la variabilidad es muy diferente. Entonces nosotros ahorita con la variabilidad climática y aparte sin agua, pues debemos de pensarle bien qué vamos a sembrar, porque puede ser que nuestro cultivo se dé, o si no hay agua, pues no vamos a cosechar nada. Entonces lo más preocupante ahorita es el recurso agua, la disponibilidad de agua. ¿Cómo resuelven los contratiempos meteorológicos que se han presentado? Híjole, pues cuando se nos presentan, pues tenemos que a lo mejor recurrir al uso de algunos químicos o biológicos que sean estimulantes, que sean bioenzimas, algas o elementos que puedan darle vigor a las plantas y que las hagan resistir a la variabilidad o a las condiciones climáticas. Y bueno, pues si yo decidí sembrar un cultivo que le afectó mucho esas condiciones en un ciclo, pues tengo que pensar si el siguiente año voy a sembrarlo, porque probablemente eso va a ser lo que me va a dañar. Por ejemplo, aquí la cuestión de las heladas. Si yo el año pasado sembré maíz y me fue mal porque le cayó una helada, pues el siguiente año tengo que pensar si voy a volver a poner maíz, porque es muy probable o que pegue, pero si no pega, pues ya no sembré. Entonces eso me va a generar una decisión que voy a tomar. ¿Cuál es la etapa fenológica de la planta que considera que es más susceptible a los elementos climáticos?
Pues yo creo que no, pues no sé si sea la más susceptible, pero es la más peligrosa, la etapa antes de la floración, justo cuando va a empezar la floración o la polinización de los cultivos, porque eso me va a determinar cuánta producción voy a tener en el campo. Si se da la buena polinización, pues voy a tener buena producción, pero si el clima me afecta a la polinización, no voy a cosechar lo que yo estoy esperando. Okay. ¿Y podría mencionar algún acontecimiento en el que haya sentido verdaderamente retada por un fenómeno climático? Pues yo creo que lo más común aquí es la temporada que ocurren las heladas, por ejemplo. Eso es lo que sí nos ha puesto como que de nervios, porque decimos, no, pues si nos pega la helada en el momento de la floración y nos llega a afectar el cultivo, pues ya hasta ahí llegamos, ya no vamos a poder cosechar nada, y pues hay que siempre hacer coincidir el cultivo con la fase donde no nos pegue este factor climático. ¿Ha cambiado el comportamiento de los cultivos con respecto a años anteriores? Sí, como les comentaba, ya a partir de lo derivado del cambio climático que ya viene arrastrando de muchos años, cada ciclo es muy diferente. Y sí lo hemos observado, porque hay ciclos que son muy fríos en la época de antes de la floración y hay ciclos que son muy cálidos. Entonces los cultivos se van moviendo con base a esas condiciones climáticas. Muchas veces un cultivo, cuando el tiempo o en el ciclo fue muy frío, el cultivo se hace más tardío. Y cuando las condiciones son más cálidas, el cultivo se hace más precoz. Entonces todo eso se mueve con base a las condiciones agroclimáticas. ¿Cuenta con su propio equipo para producción o máquina? No es rentado, normalmente es rentado. Bien. ¿Cómo ha aumentado el costo de producción a base de los precios base? Pues los costos de producción se incrementan con base al precio de los insumos, y todo esto pues está regulado con el precio del dólar, todos los insumos que adquirimos. Hay veces que los insumos aumentan de precio, y pues esto nos hace que aumente también nuestro costo de producción. ¿Cómo ha beneficiado el uso de semillas genéticamente mejoradas en la producción de granos? Pues en el caso del trigo dependemos totalmente de las semillas mejoradas, que son las que nos están sacando la producción y nos están evitando que hagamos compra de productos fungicidas para hacer aplicaciones. En el caso de otros cultivos, por ejemplo de frijol, de garbanzo, pues sí tenemos que hacer aplicaciones de productos químicos, porque muchas veces no hay muchas semillas mejoradas. Entonces, o hay, pero el mercado no quiere esas variedades. Entonces sí, en algunos cultivos sí hay semillas mejoradas muy buenas, como el caso del trigo, pero en otros todavía estamos batallando. ¿Y usted qué consejo nos daría a nosotros como futuros agricultores? Pues primero tienen que pensar qué van a establecer o qué van a sembrar con base a lo que ya están viendo, que la falta de agua, que cada vez es un poquito más preocupante este problema. Ojalá que tengamos años, o que los siguientes años sean que caiga mucha agua, ¿no? Que sean muy lluviosos. Pero así como van las cosas, pues lo principal es preocuparse por el agua, y el agua va a determinar los cultivos que ustedes van a sembrar. Y obviamente si hay cultivos, o si escogen cultivos con baja demanda de agua, pues tienen que ajustar también los sistemas, utilizar sistemas de riego que los hagan eficientizar esa agua. Pero también pues tienen que pensar que si se van por cultivos donde tengan que poner sistemas de riego, pues van a gastar mucho más, ¿no? Tienen que tomar en cuenta los costos de producción. Y si son granos, pues eficientizar el agua, informarse con las instituciones que estén estudiando el uso eficiente del agua, cómo monitorear las condiciones para darle al cultivo cuando lo requiera específicamente, y no desperdiciar el agua que hay. Entonces pues piénsenlo mucho si van a ser productores, porque pues sí tienen muchos retos en el futuro. ¿Cuáles serían las principales limitantes para un correcto desarrollo de la agricultura? Las principales limitantes para un correcto desarrollo de la agricultura, pues los precios de los insumos.
la disponibilidad de semillas mejoradas. Eso también es una limitante, porque si no hay semillas con resistencia a plagas o enfermedades, pues tenemos que hacer uso de productos químicos para controlarla y gastamos más. Pues el desconocimiento de los productores también, de no hacer un buen uso del agua, pues prácticamente son. Pues eso sería todo, muchas gracias. Sí, por nada. Su tiempo.